Buenas noches a todos, chicos. Les voy a comenzar a presentar pantalla. Estamos en este momento reunidos para continuar pues con el taller de JavaScript. La sesión anterior comenzamos a hablar sobre eventos, hablamos pues de cómo se conecta JavaScript con el HTML, comenzamos a ver alguno que otro comportamiento. Hoy lo que vamos a hacer es como hay un, sí, vamos a tratar de hacer como un envío de unos datos del HTML al JavaScript, aunque la sesión anterior pues hicimos algo similar, pero esta vez va a ser como con un formulario de logueo. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Recordemos que hay muchos eventos en JavaScript, ¿sí o no? Si ustedes, aunque esos también se los mostré como lo pueden ver, ¿cierto? Es más, ¿sí o no? Ustedes pueden venirse. Bueno, enseguida les muestro porque es que acá me carga toda esta cosa de Google y no me gusta. Eh, Ustedes se pueden venir acá, eventos, JS, ¿cierto? Bueno, le quitan, nos salimos de esta parte para que la acción se vea igual. Entonces acá, la parte de documental de Mozilla es muy buena para la parte web. Entonces acá nos dicen que son eventos. Eventos son las cosas que pueden suceder en un sistema. Recuerden que hablamos de eventos como que nosotros preparamos nuestro programa para que esté pendiente de cosas que pueda hacer el usuario. Entonces yo les daba el ejemplo de que cuando pasara el mouse, cuando diera clic, ¿cierto? Entonces que cuando el usuario hiciera algo, que nosotros programáramos nuestro código y lo dejáramos predefinido, que cuando le dé clic ahí, ¿qué va a suceder? Entonces, ahí detrás de ese qué va a suceder, hay funciones de JavaScript normalmente, que se pueden trabajar con Angular, con React, con Vue, perfecto, ¿cierto? Funcionan, van a funcionar igual, al fin y al cabo todo eso se traduce a JavaScript. Entonces nos dice pues que hay un evento y por ejemplo el usuario selecciona algo, el usuario presiona, el usuario redimensiona. Redimensionar es cambiar el tamaño de la página, si una página web terminó de cargarse, el formulario fue enviado. Normalmente los eventos funcionan mucho con esto, los vamos a usar comúnmente para el envío de datos. A no ser de que hagamos, por ejemplo, juegos, que hacer juegos en JavaScript es curioso, es una muy buena práctica, pero funciona. Entonces ahí, por ejemplo, que cuando el usuario le pase el mouse por encima, que cuando presione la tecla W, que cuando presione la flecha abajo, cuando presione el espacio, ¿qué va a suceder? Todo eso son eventos y nosotros le decimos a nuestro navegador que pilas, escuche. Obviamente él no va a escuchar un sonido, sino que va a estar pendiente de una acción que puede ejecutar el usuario. Entonces estas son como las más comunes. El video se reproduce o ocurrió un error. Entonces, por ejemplo, acá nos dan un ejemplito HTML que podríamos copiar y ensayar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen acá? Crean un botón que dice cambiar de color. Con esta instrucción de acá lo que hacen es que recuérdenme en qué es el documento, muchachos, qué fue lo que hicimos o que hablamos la sesión anterior, que era el documento o documento, que era esto para nosotros. ¿Quién se acuerda? Nadie. ¿Sí o no? El Vamos a hacer una cosa HTML. por acá. Todo el HTML, todo, absolutamente todo. Entonces, si nosotros le decimos el document, le damos un enter, él nos muestra todo el HTML, pues como tal, nos dice, veas, desde que usted le pone la etiqueta HTML, el head y todo lo que tenga el body, ¿sí o no? Entonces, el document es todo nuestro HTML, todo lo que nosotros hagamos ahí. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a buscar dentro de este HTML y con una instrucción que se llama query selector, que es el selector de consulta, donde le dice que el query selector va a ser de tipo botón, es decir, él va a ir a buscar una etiqueta botón y lo que sea que haya ahí la va a guardar en una constante que se llama btn, que es la abreviación para botón. Luego crea una función que se llama random, aleatorio. Esa función va a recibir un número y esa función va a retornar de la librería mat el floor, o sea, el número menor de un número generado aleatoriamente con esta función matemática. ¿Qué pasa? Que a este BTN nosotros le agregamos un evento escuchador, ¿sí? Un evento como tal. Agréguele un evento escuchador, ¿sí o no? Eso es lo que traduce. Entonces, ¿cuál es el evento escuchador? Clic. O sea, cuando le den clic a este botoncito de acá,
él va a venir y va a ejecutar una función flecha. Eso es lo que le estamos diciendo, lo estoy traduciendo en español, cómo se lee. Al botón que acabamos de seleccionar de nuestro HTML, le vas a poner a escuchar un evento cuando suceda. Cada vez que suceda, él va a ejecutar todo esto. ¿Cuál es el evento? Clic. Cuando le den clic a este botón que se llama cambiar color, él va a venir y va a hacer esta función de acá con comillas literarias, donde vamos a ver que va a tener tres valores. Y los tres valores son un RGB. Para los que no conocemos qué es RGB, es la forma en que se le da color normalmente a las cosas. Es rojo, verde y azul. ¿Estos cuáles son los colores primarios? Profe, ¿y el amarillo? ¿Qué pasa con el amarillo? Ahí les dejo la consulta, si el amarillo realmente es un color primario o no es un color primario. Estos tres como colores primarios. Entonces, ¿qué pasa? Que uno acá pone un número entre 0 y 255 y él le da un tono de rojo. Uno pone acá y le da un número entre 0 y 255 y le da un tono de verde. Uno le pone acá un número entre 0 y 255 y le da un tono de azul. Y la combinación de esos tonos genera un color como tal. ¿Qué pasa? Que nosotros acá llamamos a random, a la función que genera un número entre 0 y 255, ¿cierto? O sea, que se va a generar un color aleatorio. Ya habiendo generado ese color aleatorio, lo guardamos en una variable que se llama random color, ¿sí o no? Lo vamos a guardar en una propiedad de nuestro document dentro del body, y al body, es decir, vamos a pintar todo el cuerpo, le vamos a dar un estilo de color según ese aleatorio. Entonces, nosotros podríamos llevarnos esta práctica para que veamos. Ya les describí más o menos qué hace, ¿cierto? Ya la vamos a mirar. Ah, mírenla acá, ¿sí o no? Perfecto. Hace rato, vean, le doy clic, le doy clic, le doy clic y él genera un color aleatorio. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Este de acá, otra vez, este de acá está pendiente del botón que se llama cambiar color, ¿cierto? Lo selecciona. Él selecciona toda la estructura HTML. Recuerden que con esto estoy seleccionando toda la estructura HTML. Nosotros ya vimos cómo generar el valor y agregarle un valor. Pero en este caso estoy tomando todo esto. Tanto la etiqueta botón que abre, como el valor que entra en la etiqueta, como la etiqueta botón que cierra. Él está seleccionando todo. Y cada vez que le dé clic, este pedacito de navegador, él está ahí pendiente cuando el usuario le dé clic. Cuando le dé clic, llama a este evento viene y genera una función flecha que a la vez llama a este random tres veces y le cambia el color. Eso es lo que está haciendo. Puede que caiga en el mismo color, sí, porque eso es un aleatorio. Eso es básicamente lo que hace. Entonces, normalmente nosotros usamos el event listener en JavaScript. Esto se llama vanilla JavaScript porque es JavaScript puro. Normalmente se usa este, ¿sí o no? Otra vez, normalmente se usa este, pero nosotros, ya te doy la mano, la palabra, pero nosotros en el anterior no usamos el event listener, nosotros vinculamos una función con una propiedad de la etiqueta. Esta propiedad la tienen todas las etiquetas. Entonces miren que acá no usamos el event listener, pero hoy lo vamos a hacer. En este caso nosotros usamos un evento dentro de la etiqueta. Ese evento es en un clic, listo. Pero ustedes pueden poner un montón de eventos. Ustedes ponen acá y acá les salen un montón de eventos que pueden usar. Entonces lo podemos hacer de dos maneras, vinculándolo en la etiqueta o diciéndole a esta etiqueta desde JavaScript a esta etiqueta desde JavaScript que le agregamos un evento escuchador. Por ejemplo, acá si lo ven, miren que acá no tiene ningún evento asociado dentro de la etiqueta. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando desde el JavaScript. O sea que si yo lo agrego acá, necesito generar el event listener. No, ya no necesitamos hacer el add event listener porque lo vinculamos desde la etiqueta. Sería redundante hacerlo. No creo que genere fallo, pero sería redundante y lo idea es optimizar código. Entonces tenemos dos maneras. Ponerle el evento acá, on click, on submit, on focus, lo que sea, ¿cierto? Y que llame a esta función random o que llame a esta función. Acá ya nos tocaría crear una función que llame a esta función para que haga esto. O la otra manera es de esta. ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Otra vez, la buena práctica en Vanilla JavaScript de esta manera. Es una buena práctica, pero lo pueden hacer de cualquiera de las dos. Funciona. ¿Qué pasa? La sesión pasada también se los mencioné. Esta forma es muy normal en Angular.
Es muy normal en React. Listo. Es la forma más normal que lo hacen desde esos frameworks. Bueno, dale, Daniel, que creo que tenías la mano levantada. No, era una pregunta, profe. Entonces, eso que estábamos viendo acá, eso se puede considerar ay, se me fue la palabra, igual. Frontend, ¿cierto? ¿Cómo un qué? Pues, como el frontend, como lo visual, lo que ve el Ah, sí. usuario. Esto de acá es el frontend como tal. El HTML, el CSS y el JS es el frontend para aplicaciones web. Porque para aplicaciones de escritorio hay otros tipos de frontend. Pero sí, Pero también exacto. por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a crear una aplicación de escritorio, lo de la librería, pues hay librerías que me servirían para eso. Sí, sí, cada lenguaje de programación tiene sus librerías, tiene su ayuda. Entonces lo El, puedes hacer. el, el React encaja ahí. ¿Cómo? El React encaja ahí. No, React ya sería para web. Ya tú puedes hacer Ah, algo de escritorio. Lo que pasa es que las aplicaciones de escritorio o on-premise, ¿sí o no? Cuando escuchen on-premise o on-premise, si lo ven por ahí, son aplicaciones para el computador, ejemplo esta, ¿sí o no? Que abro VLC, que no sé qué, que configuración. Esto es una aplicación de escritorio. ¿Por qué? Porque yo no necesito el navegador para abrirla. ¿Cierto? Entonces eso se le conoce como on-premise, funciona en el computador. Yo puedo hacer una aplicación web que no se conecte al internet, sí, sí, de hecho eso es lo que hacemos en todos estos talleres. Cuando yo lanzo el servidor, él me abre el navegador, necesito internet. Ustedes se pueden desconectar del internet y abrirlo y él les va a cargar de todas maneras porque él está funcionando en local. Ya cuando lo suban a un servidor y lo desplieguen, entonces ya pasó de ser on-premise a ser on-cloud o en la nube. Pero por ahora digamos que esto está funcionando on-premise, siendo una aplicación web. Sin embargo, por ejemplo, Java y C Sharp, yo puedo generar ventanitas, que cuando le dé clic se abra una ventanita, que cuando haga eso, sin necesidad de abrir el navegador, simplemente se abre una ventanita en el sistema operativo. Entonces hay un par de términos pues para que manejemos on-premise y on-cloud. Y otra vez, ¿esto está on-cloud muchachos o está on-premise lo que estamos haciendo acá? Por Las ahora están prácticas que premis. está on-premise o no, ¿por qué? porque no Porque necesitamos, Dale, pues sí. pienso que no necesitamos internet para hacer este tipo Sí, funciona de desde recursos. nuestro computador. El Ujú. computador nuestro es el servidor, ¿sí o no? No necesitamos un servidor externo. No tanto por el internet, sino que no necesitamos un servidor externo. Cuando tú le das clic acá, le dices Open with Light Server, él te va a ejecutar un servidor que te abre por acá. Entonces, mira, el servidor está en el puerto, bueno, en la dirección 127.0.0.1, que más conocida es localhost, ¿sí o no? El servidor local, miren que me carga igual. Sino que esto es lo que se conoce como el DNS. Esto es DNS. Y esto de acá, y esto de acá es la IP. ¿Sí o no? Las dos cosas van de la mano, una IP y un DNS. Todo DNS tiene una IP, listo. Sino que el DNS es el nombre, literalmente traduce el nombre del dominio, pero el DNS es el nombre que los humanos entendemos. Entonces, si por ejemplo yo les digo, conectemos a la página del SENA, ustedes van a buscar SENA, ¿cierto? Pero si yo les digo, conectémonos a la IP 197.128.60.90, van a quedar perdidos un poco, porque ¿qué es eso? Eso no les está diciendo nada. Hasta que entren, cuando entren y les cargue la página del seno, ustedes van a decir, ah, bueno, esa IP es esto. Pero que es más fácil recordar, el DNS, que es el nombre, ¿sí o no? El DNS, que es el nombre, o una IP, que es más fácil recordar. el ¿Ustedes qué dirán? DNS. El DNS. Entonces, DNS. exacto. Entonces, este de acá es el DNS, el dominio, ¿cierto? Y este de acá es el puerto por el que se lanza el servidor. El computador tiene que salir por algunas puertas para conectarse a Internet. Y las puertas no deben de estar compartidas. Entonces, por ejemplo, este live server de Visual Studio
se lanza este de acá, ¿sí o no? OpenWLite Server, el que tenemos nosotros en las extensiones. Este de acá se lanza por el puerto 5501. Si ustedes van a lanzar una base de datos, esa base de datos se va a lanzar por otro puerto. Si ustedes hacen un microservicio, ustedes le definen un puerto, que voy a hacer el mismo microservicio y los voy a lanzar a la vez porque quiero tener aplicaciones en paralelo. Entonces usted le define a un puerto y al otro le pone el otro. Porque si tú lanzas algo por este mismo puerto, otro servidor por este puerto, te va a decir que el puerto ya está ocupado, entonces te va a generar un problema. Entonces esto es DNS, que ya saben que va con la IP. Esto es el puerto por donde se comunica nuestro servidor y estos de acá son las rutas. Entonces una página, este dominio puede tener muchas rutas y eso es lo que pasa cuando entramos a una página. Entonces miren este, ¿sí o no? Este de acá es el dominio, ¿cierto? Este de acá es el dominio. Esto de acá es el protocolo HTTPS. Listo. Y esto de acá es la ruta. En este caso es como si fueran carpetas. Yo estoy ubicado en Sajuna, pero yo me puedo devolver, ¿sí o no? Y me salgo para el dominio general. Entonces miren que acá estoy en el dominio general. ¿Qué pasa si le doy a biblioteca digital? Entonces se salió del dominio, me llevó para otro dominio. Vamos a mirar a ver si nos abre otro link por ahí. Démosle acá, sigue saliéndose del dominio. No sé si habrá más rutas, es que quería mostrarle las rutas. Bueno, eso después lo hacemos en otra práctica. Entonces, cuando ustedes vean el dominio y un slash, después del slash es una ruta. ¿Y qué son las rutas? Las diferentes subpáginas, por así decirlas, que tiene el dominio. Bueno, entonces esto de acá es DNS, dominio de la página, que también se puede traducir a un IP, ¿cierto? Y esto de acá es el protocolo por el cual la página se conecta o por la cual nosotros nos comunicamos con la página o el servidor. Y después del primer slash son las rutas que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, miren esta ruta. La ruta dice Sajuna, curso, view, y acá hay un identificador del curso, ¿sí o no? Entonces, ahí vamos. Bueno, eso hay como contenido general y más para entender cositas. Bien, hasta ahí, muchachos. Eso fue como algo extra, pues, para que nos lo viéramos. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces, estábamos hablando de los eventos. Entonces, ustedes por acá, lo que yo les mencionaba, este es el que se usa comúnmente con JavaScript, pero pueden usar el evento en la etiqueta, ¿sí o no? Como lo vimos acá arribita. Bueno, acá arribita no, como lo vimos en nuestro ejercicio, pueden usar el evento en la etiqueta detectando otros eventos. Entonces acá nos dan ejemplos cuando le dé doble clic, cuando esté el mouse por encima o cuando se enfoque, perdón. No, este no es cuando el mouse esté por encima. Cuando hay un input y le doy clic en el input, ¿sí o no? Este sí es cuando está el mouse por encima. Cuando quito el mouse. Acá está el mouse por encima cuando lo quito, ¿sí o no? Y hay muchos pues por acá hay unos ejemplos. Y bueno, hay mucha documentación para ello. Normalmente, lo que yo les mencionaba, los más usados son un clic, ¿sí o no? Un clic, que cuando le dé clic, mande datos. Cuando le dé clic, esto va a mandar datos y el frontend le mandará una petición al backend y el backend le responderá algo y eso que le responde lo pintará de alguna manera. Y así, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una práctica para hacer un logueo. Si no, vamos a tratar de hacer un logueo. Vamos a usar cosas que aprendimos anteriormente, como el manejo de vectores y vamos a hacer validaciones. Entonces, vamos a crearnos por acá. Estamos en 9.1, entonces me voy a crear un 9.2, un archivito 9.2 que se llame 9.2 clase. Esto sigue siendo eventos, pero este va a ser login, ¿sí o no? Login.js. Vamos a crearnos este y acá me voy a crear otro HTML. Me voy a parar por acá porque estaba dentro de la carpeta JS y el HTML va a estar por afuera. Entonces me voy a crear un HTML que diga login, literal, .html, ¿cierto? Voy a parar este servidor para usar el otro, aunque bueno, él puede lanzar servidores en paralelo. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Lo de siempre, saquemos nuestro atajo, ¿cierto? Y acá le voy a poner login, ¿sí o no?
que cuando lo lance, entonces él lo que va a hacer es que me va a tirar una página completamente en blanco, ¿cierto? Esa página que el título de la página es el login, el que pusimos acá, y que si lo vamos a ver, si uno control shift J para sacar la consola, venga, yo cambio este de acá, ¿sí o no? Y pongamos, no sé. No, esto es para trabajarlo. Ah, listo. Estas son otras características pues que tenemos ahí. Quitémosle esto de acá y quitemos esto de acá. Entonces, vean chicos, esta parte, bueno, esto yo ya lo había explicado en la sesión anterior, yo creo que estoy redundando un poco de eso, ¿sí o no? Que esta parte, no sé si fue con ustedes o fue con un grupo específico, en esta parte es para nosotros evaluar si el sistema es responsivo o no y cómo se comporta en los diferentes dispositivos como tal. Entonces acá salen algunos de los más populares. Nosotros podríamos ir viendo cómo se comporta la página pues como tal en nuestro dispositivo predilecto. Por ejemplo, este es para una tablet, ¿sí o no? Este de acá también es para tablet, cómo se ve la página en la tablet, cómo se ve la página en un Galaxy Z Fold. Con esto pues ya saben que se puede mover. ¿De dónde se selecciona este? De acá, ¿cierto? De acá hacemos la selección de dispositivo. Si lo quiero quitar, entonces simplemente le dan clic y vuelve otra vez a la pantalla normal. ¿Qué es lo normal? Nosotros podemos decir, venga, muéstrame el documento, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar acá? Este documento va a estar básicamente vacío porque en el body no hay nada, ¿sí o no? Acá hay un script, listo, que él trae por defecto del cron como tal. Pero este documento está vacío. Nosotros ya sabemos que podemos, por ejemplo, entre llaves, evaluar el documento, ¿cierto? Con esto de esta manera yo veo el HTML y de esta manera yo veo las propiedades. Entonces cuando abra acá, nosotros vamos a ver todas las propiedades del documento. Y yo ya les había mostrado esto en la sesión anterior y estos de acá, todos los que arranquen con on, son los eventos. Entonces si ustedes quieren aprender de los eventos, los pueden comenzar a mirar por acá, aunque acá todo esto está lleno de null, o sea que están vacíos. Pero todos estos son los eventos que nosotros podemos usar dentro de nuestro HTML. Lo podemos ir mirando. Eso como un repaso, ¿sí o no? Me voy a venir otra vez para nuestro querido Visual Studio, ¿dónde está? Por acá. Listo. Muy bien. Ahí están viendo bien la pantalla. ¿Le pongo más grande o así está bien la letra? Parte bien. ¿Está bien? Listo. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? La idea es que nosotros creemos un formulario, ¿sí o no? Entonces vamos a crear un formulario súper sencillo. Vamos a hacerlo así. ¿Qué es un div, muchachos? La sesión anterior lo mencionamos. ¿Qué es un div? ¿Quién se Es acuerda? ¿Quién ha como estudiado? un espacio, un, ¿Un un qué? espacio para meter, como una cajita Eh, para meter más etiquetas. Eso es la forma más, pero está bien como le estás diciendo, un espacio para meter cosas. Normalmente se le dice una caja. Entonces acá estamos creando una cajita para guardar cosas HTML. ¿Listo? Entonces dentro de este div yo voy a guardar, por ejemplo, un subtítulo o un título de tamaño 2. Y a esto le voy a llamar login. ¿Sí o no? Dentro de este mismo div yo voy a crear un input. Mejor dicho, venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos, porque es que si me pongo así, a mí me gusta que pintemos. Vamos a hacerlo por acá, ¿sí o no? Yo lo que quiero hacer es como que me diga que esto es un logueo, ¿sí o no? Que me diga que eso de ahí es un logueo que tiene, normalmente tiene un nombre, un correo, un tal cosa. Entonces acá van a ver dos inputs. Si ustedes se van a loguear en algo, normalmente hay dos inputs. Un input es una cajita donde yo copio, donde yo escribo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá va a ser un input 1, acá va a ir un input 2, ¿cierto? Estoy como haciendo una maquetación ahí, solo que maquetación, esto no va, esto es para que sepamos qué es lo que vamos a usar. Acá va a ir un input. Cuando nosotros tenemos un logueo, ¿qué es lo primero que nos piden? El usuario, Un usuario o un correo. Vamos a hacerlo con el correo, ¿sí o no?
Después de que nos piden Password, una contraseña. un password, ¿sí o no? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a, eso es súper sencillo, esto es lo que vamos a hacer, para que todos lo veamos, esto es lo que vamos a hacer. Pongámosle acá y pongámosle acá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo le puedo poner el input acá, ¿sí o no? Yo le puedo poner una etiqueta acá que diga correo y un cuadrito acá para que él escriba. Acá ingresa, ¿sí o no? Acá ingresa el dato. Entonces yo puedo poner, yo lo puedo hacer de esta manera. O hay un atributo que es placeholder y es lo que me ayuda a mí es que acá mismo diga correo y que cuando le dé doble clic, esto se desaparece, ¿sí o no? Ese es el comportamiento normal. Entonces depende de que de nuestro diseño, cómo lo queramos hacer. Esto es lo que va a hacer, ¿sí o no? Y por acá también vamos a decirle que inserte una formita. Puede ser uno de estos, ¿sí o no? Y que por acá va a haber un botoncito que le dice que inicia sesión. Lo voy a dejar así. Ese, ¿sí o no? Y va a haber otro botoncito que, ay, parce, ese man no puede iniciar sesión. ¿Por qué? Porque no está registrado. Entonces, digámosle que registrarse. ¿Sí o no? Ahí está. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar estos datos que él ingresa por acá, los vamos a mandar a nuestro JavaScript. El JavaScript lo va a validar y nos va a decir si este señor existe, entonces puede ingresar. Si no existe, entonces ojo que el usuario no está registrado, por favor regístrese. Y que cuando le dé clic en registrarse, pues entonces haya otro formulario. Lo podemos complicar todo lo que queramos. Va a haber otro formulario, pero entonces en vez, le vamos a agregar acá, en vez de correo, pongámosle que acá va a ser nombre. Y este va a ser nuestro registro, ¿sí o no? Acá va a ser correo y acá va a ser passw. Entonces va a haber otro formulario y acá va a haber el botoncito de registrarse otra vez. Ahí con este ya registramos efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a mirar cómo se puede evaluar esto, cómo se puede comportar, pero a esto es lo que quiero que lleguemos. Pues ahí disculpan, pero era más fácil maquetar eso en Excel y mostrarlo rápidamente. Entonces tenemos un primer formulario donde le vamos a decir que inicie sesión. Él va a ir al JavaScript, va a decir, venga, si está registrado, no puedes ingresar. Si no está registrado, entonces que le dé clic acá en registrarse, que guarde los nombres, nos guarde los datos por allá. Él ya va a venir otra vez a iniciar sesión y lo va a permitir. Básicamente eso, pues, se escucha sencillo, pero ya vamos a ver cuán complejo es. Entonces ya tengo ya tengo nuestro título, acá está en el login, listo, ya eso lo tenemos ahí. Claro, esa parte está acá, muchachos, o alguna inquietud, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Todos lo entendieron? Sí, yo sí. Listo, ya tenemos por eso es muy bueno pintar, para que uno sepa más o menos hacia dónde quiere llegar. Ya tenemos el login. Vamos a agregarle los inputs, pues son muy sencillos. Esto es un input, y estos de acá son botones, ¿sí o no? Estos de acá son button, en minúscula, pues la etiqueta realmente es en minúscula. Vamos a agregar los inputs, ¿sí o no? Le podemos poner input como tal, ¿sí o no? Que es una entradita. Lo podemos hacer así, ¿sí o no? Voy a mostrarles cómo se hace así, cómo se hace con un placeholder, ¿sí o no? Entonces, hay unas etiquetas que se llaman label. Los labels son etiquetas literales. Entonces acá yo lo que le puedo poner es correo. Voy a guardar y vamos a mirar cómo se ve eso en nuestro HTML. Mírenlo cómo se ve, ¿cierto? Lo voy a acercar un poquito. Esta es la etiqueta y este es el input. Si yo selecciono el elemento, él me muestra efectivamente que esa es la etiqueta y que este es el input. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? El for es para que usted lo vincule con su caja de entrada, donde vas a poner los datos. ¿Qué necesitamos acá? Ponerle un ID y que sea un ID lógico, ¿sí o no? Un ID es el identificador único como tal. Entonces nosotros le podemos poner un ID. ¿Qué pasa? Que vamos a tener dos formularios. Entonces yo a este no le puedo poner, este es para correo, yo no le puedo poner correo solamente, porque entonces este input se va a llamar correo y este también. Entonces van a chocar, no pueden haber dos IDs iguales. Pero acá hay algo.
Este es el formulario de registrar y este es el formulario de login. Entonces yo acá le puedo poner, como este input es de login, yo le puedo poner correo login para diferenciarlo, ¿sí o no? Usando camel case, usando snake case, pues yo otra vez en esta parte yo normalmente uso camel case. Listo. Entonces este es el correo para el login, ¿sí o no? Y acá tenemos ya nuestro imp. Lo podemos dejar, perdón, lo podemos dejar así. Y podríamos copiar esto mismo, ¿sí o no? Podríamos hacer, por ejemplo, vamos a ver si me funciona el comando. Ahí quedó. Copiamos eso mismo y acá ya no va a ser correo, sino que va a ser password. Y acá entonces ya va a ser el ID, perdón. Acá va a ser correo, no, lo quitamos del correo, acá va a ser password, ¿sí o no? O sea, este input es para los datos que yo entre para el password. Este input, que es la cajita, ¿sí o no? Esta cajita va a ser para los datos. Le ponemos un identificador. Y acá en el for, ahora sí, nosotros le decimos, ve, este for va a ser para este. Este for o este label va a ser para este, ¿sí o no? Ahí esa es como la buena práctica. Lo podemos hacer así. O la forma más común es que este tiene una propiedad, ¿sí o no? Tiene una propiedad que se llama placeholder. Y en el placeholder yo pongo lo que quiero que se vea en el input y que cuando le den doble clic eso se va a desaparecer. Entonces placeholder y acá va a ser password. ¿Sí o no? Guardamos y véalo ahí, ¿cierto? Entonces que cuando él comience a escribir se desaparece. Como lo quieran hacer, las dos prácticas está bien. Yo lo voy a dejar así porque es menos código. Bueno, yo lo dejo de esta manera porque es menos código. Ya tenemos esta parte. Vamos a hacer los botones. Son dos botones. Entonces, ¿qué podemos hacer? HTML tiene muchos snippets, son como muchos accesos rápidos, por ejemplo. Yo voy a crear una caja contenedora. ¿Sí o no? Dentro de ella yo le voy a poner una clase. Le voy a poner la clase contenedora. Si le doy clic, ahí me lo puso. ¿Cómo se hace eso? Con el punto. Este snippet le pone la clase al elemento que yo le pongo acá. Si yo en vez de ponerle un div, yo le pongo un button, entonces él me va a crear una etiqueta button. Ahí no me lo cogió porque me tengo que parar acá y darle control, espacio y luego tab y él me lo complementa. Él me crea la clase. Esos son snippets. Yo puedo hacer, por ejemplo, un div. Lo podemos hacer así. Ese div va a tener por dentro un input por 2, ¿sí o no? Le damos ahí y él nos crea el div, sino que no lo organizó. Él nos crea el div con un input, con dos inputs y acá cierra el div. Entonces hay muchos accesos que podemos practicar para HTML y nos ayudan la vida. Entonces, por ejemplo, acá yo necesito dos botones, entonces yo ya sé que son botones por 2. Esto. Ah, que le podemos crear una clase, sí. Acá le pongo que la clase sea botón. Entonces, cuando lee el tab ahí, que él me está mostrando el accesor y nos está mostrando cómo lo va a crear, acá nos está dando una vista previa, cuando lee el tab, él no lo agrega. Entonces ya tenemos dos botones creados con clases, botones. Y ya vimos lo de las clases. ¿Qué pasa con las clases, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre la clase y el ID? El ID es un identificador único de una, digamos, de una etiqueta. Y la clase, pues ya es como un grupo. Podemos meter un Exacto. grupo de etiquetas. Que sean qué, o que tengan las mismas características o que sean las mismas etiquetas, ¿sí o no? Sí, Para que no genere. Eso por buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una clase de botón y le podríamos dar estilos. O lo podríamos seleccionar. De hecho, hay un select all. Pues ahora lo miramos. Entonces como ya para tenemos que, nuestro. digamos, los botones queden del mismo color, así. No se vea como tan desorganizado. Exacto. Entonces ahí tenemos. Si nosotros nos vamos para acá, acá están nuestros dos botoncitos, ¿sí o no? Chiquiticos. ¿Qué pasa? Que yo le voy a decir iniciar sesión al primer botón, así se va a llamar, y al segundo le voy a llamar registrarse, ¿cierto? Ahí quedaron nuestros dos botones. Entonces, por ahora no pasa nada, pero ya tenemos pues como un logueo.
Profe, es que eso está mal, sí, porque pues no está mal, está bien, pero normalmente un logueo es vertical, no horizontal, es decir, este de acá vendría acá, este de acá vendría acá, y este de acá se posicionaría a la izquierda, a la derecha del otro botón, como lo tenemos acá, ¿cierto? Un logueo normalmente es vertical. Entonces ahí lo tenemos. Ya llegamos a nuestro esquemita, ¿cierto? Ya tenemos esa parte. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Me voy a venir para el JavaScript. La sesión anterior nosotros hicimos el JavaScript en esta parte, ¿cierto? Nosotros lo vinculamos desde acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, era en este, perdón. Nosotros lo vinculamos, ay no, se me perdió. Nosotros lo vinculamos desde acá, sí. En este vinculamos el script al final del HTML, ¿cierto? Pero la vez pasada un compañero me decía, es que por buenas prácticas se separa todo. Creo que fue el mismo Fred. Entonces es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Pues como ya tenemos nuestro JavaScript, podemos separar nuestro código y simplemente lo invocamos acá al final, ¿cierto? Lo invocamos normal. Acá, perdón, creamos la etiqueta script, decimos que la fuente va a ser, seleccionamos la fuente, ¿dónde está? Dentro de la carpeta JS. Entonces yo estoy parado acá afuera y debo ingresar a esta ruta, ¿sí o no? Entonces yo pongo JS slash, admitamos por acá al compañero, JS slash y lo vamos a vincular con 9.2. 9.2, ahí está nuestro JavaScript vinculado. Sin mayor cosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear, a ver, pregunta. ¿Nosotros en dónde almacenábamos datos cuando hacíamos el ejercicio de los empleados? ¿En qué estructura almacenábamos nosotros los datos? En la base de datos no. En Pero un la base de arreglo, ¿no, datos era, profe? ¿cómo? En un arreglo. En un Entonces, arreglo. Sí, la base de datos la simulaba un arreglo que está marcado como en corchetes, ¿sí o no? Entonces vamos a crear una base de datos, ¿sí o no? O nuestro arreglo, que sea LED, por ejemplo, usuarios, y va a ser igual. Abro perdón, los corchetes, que es el vector, y por dentro, si yo hago esto, ¿qué es? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es esto de acá? Para crear objetos. Exacto, un objeto. ¿Y un objeto que tiene? Tiene dos cosas. Tiene características y Atributos. atributos y métodos. Atributos y métodos, exacto. Y que los atributos vienen en pares, ¿sí o no? ¿Cuáles son las pares? ¿Cómo se llaman? Uno arranca por clave y el otro es El valor. clave valor, ¿sí o no? Entonces los atributos tienen una clave valor que nosotros en este caso se lo estamos definiendo, pero a medida que vayamos haciendo, nosotros definimos los atributos, pero no los inicializamos, es decir, no les damos valores. El usuario, por medio de formularios o cosas así, él le va a dar valores. Pero para este ejercicio nosotros vamos a crear las claves con los valores. Entonces, por ejemplo, como nosotros vamos a tener un formulario que va a tener el nombre para el registro, ¿cierto? Ese es el fuerte. El login no, el login tiene dos campos, pero realmente el complejo es este, porque este es el que guarda toda la información. ¿Este qué hace? Valida esta información. O sea que nuestro objeto va a tener estos tres atributos. Va a tener el nombre, ¿sí o no? Hace nombre con dos puntos, no con igual, porque en el objeto no es igual, sino dos puntos. A ese nombre le podemos inicializar con un valor. Yo le voy a poner que este va a ser Goku Emiliano. Listo. Va a ser el nombre del primer sujeto que se logueó o que tengo yo guardado. Correo. Lo voy a poner, como estamos en textos, comillas, ¿sí o no? El super @dbz.com. Me puse todo freak. Coma. Acá que le vamos a poner el otro atributo es un password. Entonces la otra clave, dos puntos, el valor va a ser, por ejemplo, passw123. Ya tenemos un primer objeto, podemos crear más. Control C para registrar varios.
control V, y acá lo que hacemos es cambiarle pues como tal. Acá le voy a poner Bulma María, ¿sí o no? Acá le voy a cambiar el correo, le voy a poner que es la crack, y acá le voy a poner que es PASW1, perdón, 456, y lo guardamos. Entonces ya tenemos unos usuarios que podemos venir acá a tratar de loguear, ¿cierto? Y él va a venir a comparar si están como tal. Esto otra vez, esto es para poder venir a decir si hay usuarios registrados o no. Entonces, por ejemplo, acá construimos un vector con usuarios registrados. ¿Sí o no? Eso fue lo que hicimos. Construimos un vector con usuarios registrados. Ya tenemos eso. ¿Qué podemos hacer? Creemos unas funcioncitas que vamos a vincular con nuestro HTML. Entonces acá nosotros vamos a crear una función que se llame, una función que se llame login, ¿sí o no? Esto es lo que va a hacer. Esta va a ser la más crucial. Esta es la que va a cargar el primer formulario, este de acá, ¿sí o no? Va a tratar de hacer un login. Entonces vamos a crear un login. Para ello, ¿qué debo de hacer? Para poder hacer el login, tenemos que venir a nuestro HTML. Voy a hacer esto. Tenemos que venir a nuestro HTML, ¿cierto? Y leer. ¿A quién tenemos que leer? ¿En dónde están nuestros datos? En los botones. En los inputs. En los inputs. Entonces tenemos que venir a leer los inputs. Y les pusimos IDs a los inputs. Sí, a este se lo dejé mal. Esto es password, ¿sí o no? A ver, sí, password login. Entonces miren que ya tenemos nuestros inputs. Los podemos identificar por su ID. Tengo el input 1, que es el del correo, ¿cierto? Y tengo el input 2, que es el del password. Acá se organizó él, pues se apretó un poquito. Entonces nosotros, ¿cómo lo leemos? La sesión anterior yo les mostré. Para leerlos nosotros normalmente creamos variables. Pero como estos dos no deberían de variar, yo lo voy a, como programador, lo voy a generar como una constante para que yo más adelante no pueda cambiar esos correos. Profe, y si lo va a actualizar, entonces no lo va a actualizar desde el login, lo va a actualizar desde otro lado, pero no desde el login. Lo va a actualizar por medio de otro formulario. Podemos crear un tercer formulario que sea el de actualizar, pero por el login no. Entonces acá yo de una vez pienso, esto no lo puede volver a modificar el código, creémoslo como una constante, ¿sí o no? Entonces, normalmente las constantes en programación son todas en mayúscula, ¿cierto? Normalmente, esa es como la buena práctica, eso es lo que se dice. Pero a mí no me gusta como llora tanto esto con esa mayúscula, lo voy a crear en minúscula. Entonces acá le voy a decir que correo. Ese correo, ¿dónde lo voy a obtener? Muy fácil, muchachos. La sesión pasada yo les mostré que es que venga, pues, bebé, que muéstreme qué hay acá adentro. Entonces voy a decirle document, enter. Miro qué hay en el document. En el document, y ese de HTML yo ya lo puedo ver. No, entonces eso no me sirve para nada. Voy a limpiar la pantalla, clear, ¿sí o no? Y lo voy a meter entre llaves, document, esto como tal, enter. Ahora sí, tengo las propiedades. El documento por dentro que tiene, tiene todo esto, ¿sí o no? Tiene toda esta cosa, este montón de propiedades, nos sirve, un background, un body. ¿Dentro de dónde están estos elementos? Dentro del body, ¿cierto? Entonces voy a desplegar el body. El body también tiene lo suyo, ¿cierto? También tiene sus cositas y de una vez les voy a mostrar cómo se mueve uno por esta parte. Entonces, si uno mira por acá, yo la sesión anterior les dije, ese child nodes y el children, después los miramos. Si yo despliego acá, él me trae, ¿qué es esto, muchachos? En el child nodes o los hijos nodos, no, los nodos, los hijos no, los nodos hijos, ¿qué son esto? Mire, esto es posición 0, hay un texto, posición 1, hay un div, posición 2, hay un texto, posición 3, hay un script, posición 4, hay un texto, ¿qué será esto? Y si despliego este children o children, no sé cómo se pronuncia, ¿qué nos trae? Miren esto de acá. ¿Qué será eso, pues?
Lo miramos. Vengan, pues sigámoslo mirando. Voy a cerrar esto acá y le voy a decir document. Ay, Dios mío. Document.body, ¿sí o no? Y le voy a decir .children de una vez. Vamos a decirle que nos traiga los hijos y vamos a ver qué sale. Uno le da enter y él nos muestra. Y él nos dice, vea, el document, que es todo nuestro HTML, tiene un cuerpo, que es esto de acá. Ese cuerpo tiene unos hijos. ¿Cuántos hijos tiene ese cuerpo? Tiene 3. 2 etiquetas script, la que nos carga el navegador, y otra etiqueta script que fue la que nosotros pusimos. Para que nos ubiquemos esta de acá y la que nos trae el navegador, ¿cierto? Entonces miremos qué tiene el div. El div por dentro tiene estas cosas. Vamos a mirar, tiene unos atributos y también tiene unos children, ¿sí o no? Y mira eso, ¿sí los están viendo? Nos estamos moviendo por el árbol HTML. Esto es como algo adicional, pues, para que nos vayamos ubicando, porque uno se puede ir moviéndose así desde nuestra ventana para obtener los datos. Entonces, miren que podemos obtener. ¿Qué pasa? Que nosotros para eso, entonces, entramos a la posición 0. Entonces, yo podría decirle acá, tráigame el children en la posición. Recuerden que las posiciones en los vectores son con corchetes. Entonces, le digo, y él solamente me trae el div. Míralo ahí. Ya tengo el div como tal. Pero es que el div también tiene unos hijos. Entonces puedo seguir moviéndome dentro de ese arbolito. Y le digo, venga, muéstreme los children de ese div, ¿cierto? Entonces le voy a dar un enter y me trae los children de ese div. Nos trae un H2, que de hecho acá no lo selecciona. Nos trae un input y 2 botones. Entonces yo puedo venir y sigo moviéndome en ese árbol. Le voy a decir que me traiga el children en la posición 1. Listo. Él me trae el correo login, ese input. Le voy a dar un enter ahí. Ahí no lo trae. Entonces miren nosotros cómo nos vamos moviendo todo el árbol HTML. Vamos a seguir mirando. ¿Qué pasa si le pongo un input ahí? Y acá trae las propiedades para esto de acá. ¿Sí o no? Trae las propiedades para ese objeto HTML. Entonces nosotros nos podemos mover de muchas maneras. Podemos ir seleccionando. Pero esto se puede hacer muy complejo así. Entonces nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, sino que vamos a irnos para otra propiedad que tiene el document. Listo, recuerden que el document lo tiene todo. Entonces le voy a decir document. Entonces acá, la sesión anterior, vimos algunos selectores. Get element. Exacto. Acá podemos seleccionar el get element o como lo tenía la página de Mozilla, ¿sí o no? Query selector. Entonces el get element by ID, él lo que va a hacer es que va a ir a este document, o sea, todo nuestro HTML, y va a buscar una etiqueta ID, un atributo ID con el código o con el nombre que nosotros le pasemos acá. Si la encuentra, lo almacena acá. Si no la encuentra, nos genera un error y nos dice que esto no existe. Listo, entonces otra vez, ¿qué hace esto? Es todo nuestro HTML, todo esto de acá. Entonces nosotros, ¿qué le decimos con este método, con esta función? Le decimos, vaya, obtenga una etiqueta HTML cuyo ID es correo login. Entonces él comienza a leer y a buscar. ¿Esto tiene ID? No. ¿Esto tiene ID? No. ¿Esto tiene ID? No. ¿Esto tiene ID? No. ¿Esto tiene ID? Sí. ¿Este ID es igual a este? Sí. Entonces sálveme toda esta etiqueta en esta variable o en esta constante que se llama correo. Claro, muchachos, ¿cómo funciona eso? Más visual yo creo que no lo podemos hacer. Claro, ¿cómo se hace? Entonces vean que acá obtuvimos toda esta etiqueta y la guardamos en esta constante. Eso también lo vimos en la sesión anterior, pero me voy deteniendo un poco más. Claro con esto, chicos. Bien. Bien, bro. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ya no vamos a guardar el correo, sino que vamos a guardar la passw, ¿sí o no? El password. Entonces acá podemos usar otro, el que nos recomendaba Faisila. Entonces le voy a decir, Faisila, Mozilla. Faisila es un cliente FTP. Acá le vamos a decir, venga, query selector. Profe, podemos usar el mismo que teníamos anteriormente también. Sí, claro, pero es para que los veamos cómo funcionan. Este igual va a ser lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Qué les recomiendo, muchachos?
En cursos o en videos de YouTube, por facilidad, casi todos lo hacen con este. Pero recuerden que la idea es que nosotros nos vayamos para buenas prácticas. Si yo sé que hay un elemento por ID, usémoslo con el específico, con getById. Que yo sé que es por clase, pues entonces usémoslo con el específico, con clase. Porque este por detrás lo que hace es que invoca a este de acá. Entonces es como, le agregamos como un poquito más de tardanza a la consulta. Eso no lo vemos nosotros porque yo les explicaba en la sesión anterior que a día de hoy los computadores son muy rápidos, los servidores funcionan muy bien, pero de todas maneras, por buenas prácticas, sin embargo, podemos usar este de acá. ¿Qué hace el query selector? El query selector, query es consulta. Entonces esto es una consulta por el seleccionador. ¿Qué tipos de seleccionadores conocemos nosotros? Los que vimos la sesión anterior, que los usamos en, ay, abrí otra vez el que no era, que los usamos en el CSS. Entonces nosotros usamos, ¿qué tipo de selector es este, muchachos? Arranca por numeral. Ese es el de ID, El de ID. Y este con punto, de clase. con clase. Entonces nosotros podemos usar selector o selector por clase. En nuestro caso, entonces yo le voy a decir que no. ¿Cómo, profe? ¿Pueden repetirlo nuevamente, por favor? Sí, hay dos tipos de, bueno, hay más, pero digamos que los básicos son selector por clase o selector por ID. El selector por ID siempre va a usar el numeral. Entonces yo sé que acá estamos leyendo un título, pero estoy trayéndome uno solito, el título 1, porque eso es el identificador de ID. Mientras que acá yo estoy trayéndome la clase. El punto es el selector para las clases. Entonces todas las clases, por ejemplo acá, si yo selecciono punto botón, él me va a traer estos dos elementos porque nos va a traer todo o nos va a aplicar, perdón, los estilos a estas dos de acá que tienen la misma clase. Mientras que si yo le pongo el numeral solamente va a afectar una etiqueta HTML. Entonces tenemos dos tipos de selectores hasta este punto serían selector por ID, que es la almohadilla, el numeral, el gato como tal, ¿cierto? O el selector por clase, que es el punto como tal. Entonces este query selector me dice a mí, venga, usted va a buscar dentro del HTML, ¿por qué tipo de selector? Yo le voy a poner que va a ser por un selector de tipo ID. ¿Y cuál voy a buscar? Voy a buscar password login, ¿cierto? Control V. Hasta ahí normal. ¿Qué les digo yo? No hagan todo, vayan probando. Entonces, ¿cómo probamos? Digámosle que nos muestre por consola, nos muestre la variable correo, pero que también nos muestre la variable password, a ver si funciona. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos así, no va a pasar nada, porque nuestro HTML y nuestro JavaScript no está vinculado. ¿Qué le debemos de hacer? Lo voy a hacer acá en línea. ¿Qué quiere decir que en línea? Que la función la voy a llamar por medio del atributo. Entonces me voy a parar. Voy a quitar esto mejor, para que no nos estorbe, que eso me está generando un poquito de ruido ahí. Entonces me voy a parar en esta parte, ¿sí o no? Estoy en el input de correo. Me voy a parar en el botón y le voy a decir on click, ¿sí o no? On click va a llamar a la función login. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando se le dé clic, vas a llamar a la función login. ¿Qué va a hacer esa función login? Ya sabemos, va a buscar en el document una etiqueta HTML cuyo ID sea correo login. Y también va a buscar en el document una etiqueta, pero acá va a ser por query selector, una etiqueta de tipo que tenga, perdón, como atributo un ID de password login. Eso es lo que va a hacer. Y sus valores, perdón, y esas etiquetas las va a guardar acá y acá vamos a ver todo el HTML. Recuerden que acá no tenemos el valor todavía. Entonces me voy a venir para acá a esta parte, voy a actualizar por si acaso y le voy a decir iniciar sesión. Ahí no lo trajo. Vea, le vuelvo a ir, ahí no lo volvió a traer. Si le pongo acá cualquier cosa, iniciar sesión, entonces él nos va a ir trayendo. ¿Qué pasa? Ay, profe, el valor no lo tenemos todavía, pero ya tenemos vinculado y nuestro HTML y CSS se están vinculando de forma correcta. Miren que este input es el de correo y este otro input es el de password. Bien hasta acá, muchachos. Eso está funcional. Entonces, otra vez,
uno va haciendo y va probando de a poquito. Eso quita tiempo, pero normalmente cuando nos programan como desarrolladores, uno tiene que ir probando todo. ¿Listo? Bien hasta ahí. Bien, pues. ¿Qué pasa? Que la sesión anterior no trabajamos con inputs, pero los inputs, ahora sí, la sesión anterior, ¿con cuál lo teníamos el valor? ¿Con punto qué? Para obtener los valores. ¿Quién se acuerda? ¿No Ahí era con valor, profe? No. No. La sesión anterior era con otro. ¿Sí o no? Vengan, yo ay, siempre hablo lo que no es. La sesión anterior, mírenlo pues por acá. Vamos a ver dónde Con el está. inner. Con el inner. ¿Por qué? Porque es que no estábamos leyendo inputs, estábamos leyendo textos, un H1, un H2, listo. Pero cuando tenemos inputs, estas cajitas tienen unas propiedades, listo, tienen unas berriondas propiedades. Y entonces esta de acá tiene la que mencionó Fred, tiene una propiedad que dice value como tal. Así no nos la muestre, él la tiene. Bueno, así él no nos la está mostrando ahí, él la tiene. Entonces acá le voy a decir punto value y punto value. Miren que no nos marca error. Voy a volver otra vez a descomentar esto y vamos a hacer pruebas. Listo, ahí quedó. Actualizamos. Le damos a iniciar. ¿Qué pasa acá, muchachos? Él las está imprimiendo, ¿sí o no? ¿O no? No se ve. No se ve, le vuelvo y le doy. ¿Y por qué no me muestra correo y password? ¿Por qué? Porque es que el placeholder no son valores. Los valores es cuando yo le escribo, hola, mundo. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí es cuando yo le doy valores. Si yo le quiero definir un valor por defecto, yo puedo venirme para el input, perdón, para acá, para el input, y él tiene el input tiene un atributo que es value, y yo le puedo poner cualquier cosa. ¿Sí o no? Guardo, y él ya no lo va a traer. Miren que este de acá es un grisecito y este de acá ya es algo escrito. Entonces, si yo le quiero poner un valor por defecto a un input, le puedo poner ese value. Pues en este caso no nos interesa, lo voy a quitar. Listo. Entonces, ahí ya estamos pudiendo mandar las cosas o los datos al JavaScript perfecto. Ya que debemos de hacer, muchachos, muy sencillo. Ya lo hicimos en el de usuarios, en el de empleados. Entonces, acá, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos venir a este vector y los datos que entren acá, ¿qué debemos de hacer con ellos? Acá me entraron los datos y acá yo tengo unos usuarios registrados. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál sería la lógica? No me digan el código, sino cuál sería como la lógica. Profe, debe hacer esto, se debe venir para acá, debe hacer esto, esto y esto. ¿Ustedes qué creen que se debería hacer? Ya tenemos el correo y el password y acá tenemos los datos de los usuarios registrados. ¿Qué deberíamos de hacer con este correo y con este password? Comparar si existen en nuestra base. Listo, ¿cómo? Comparar con UNIF Con y un el if. correo ingresado Sí. Si eh, estoy acá, y sí. recorrer el Eh, vector de usuario, es, a ver si lo sí, contiene. perfecto. Es ir recorriendo, porque hay que recorrer, porque es que acá hay una cantidad de usuarios N, o sea, hay muchos. Y yo para cada usuario debo venir a comparar el correo y debo venir a comparar el password. De hecho, solamente podríamos comparar el correo. Si el correo está bien, entonces ahí sí comparemos el password, como lo quieran hacer, pero para todos es claro porque hay que recorrerlo, porque hay N cantidad de usuarios. Y si hay N cantidad de usuarios, yo necesito recorrer. Y para recorrer, ¿qué usamos? Un ciclo. ¿Qué usamos? Un Ciclo. ciclo. Si o no, podemos usar un while, un for. Entonces vamos a hacer un for clásico, pues como tal. Abro la estructura del for, ¿cierto? Recuerden que el for tiene 3 instrucciones, donde inicia la comparación
y el incremento. Entonces, nosotros, ¿qué le vamos a definir? Le vamos a definir una variable acá que sea el i, que es el contador, ¿sí o no? Que va a ser igual a 0, es decir, va a arrancar en 0. Recuerden que estamos dentro de nuestro computador y los computadores cuentan desde 0. Entonces, él va a arrancar desde la posición 0. Esta es la posición 0. Esta es la posición 1. Si hay más, agreguémosle otro. Este de acá sería la posición 2. Entonces cambiémosle acá, ya no es Bulma María, sino que pongámosle que este va a ser nuestro dichoso Krillin Kryn. Y acá va a ser el más muerto. Listo, y esto va a ser 7, 8, 9. Entonces, posición 0 están estos datos, posición 1 están estos datos, posición 2 están estos datos. O sea que este ciclo va a recorrer 3 veces. ¿Qué va a recorrer? Pues muy fácil, va a recorrer el vector. Entonces le vamos a decir, mientras i sea menor que usuarios, ¿sí o no? Usuarios.length. Hay muchas maneras de hacer esto. Esta es como la más complejita, pues la más larga. Hay un for más sencillito que yo ya se lo expliqué una vez. Si alguien lo sabe manejar, lo puede usar. Y que lo vayan incrementando 1. Entonces acá están las 3 instrucciones. El inicializador, la comparación y el incremento. Siempre para el for clásico es de esta manera. Entonces acá vamos a hacer lo que nos dijo Fred. Vamos a hacer una comparación. Creo la estructura de la comparación. ¿Qué vamos a comparar? Le vamos a decir, perdón, usuarios, este vector, ¿sí o no? Este vector, en la posición i, porque yo no le puedo decir 0, porque entonces siempre en cada ciclo me va a comparar a Goku, porque es el que está en la posición 0. Si le pongo la posición 1, en todos los ciclos, las veces que se repita, va a comparar a Bulma. Si le pongo la posición 2, en todos los ciclos que se repita, va a ser Krillin. ¿Y quién es el que va a ir cambiando nuestra variable de control? La i, porque esta en el primer ciclo vale 0, finaliza, incrementa 1, entonces ya pasa al 1, finaliza e incrementa 2, entonces ya vale 2, lo que está en el vector 2, incrementa 3 y ya viene y dice 3 es menor que 3, falso, se rompe el ciclo y continúa con las siguientes líneas de código. Esa sería la lógica. Acá le vamos a decir usuario en posición 1 y con punto nos traemos el atributo que vamos a comparar. Le voy a decir correo es definitivamente igual a nuestra variable correo. Listo, ahí estamos comparando. Si el correo es definitivamente igual a nuestro correo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer otro if acá, si eso se cumple, ¿sí o no? Que compare básicamente lo mismo, pero ya no sería correo contra correo, sino que sería, ¿qué sería? Password, ¿sí o no? Password, el usuario, en la posición i, punto nombre, punto correo, punto password, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos tomando nuestra base de datos, los datos que hay acá en nuestra basecita, y lo estamos comparando contra el valor que el usuario me está ingresando por el HTML. Entonces acá sería contra password. ¿Por qué me gusta de esta manera? Pues para que se vea. Entonces, si esto se cumple, compárelo contra eso. Pero hay otras maneras, hay más maneras. De hecho, acá podríamos haber puesto un i, ¿sí o no? Un i de lógica booleana, y le hubiéramos podido concatenar esto de acá, si no lo hubiéramos podido hacer de esta manera, y va a ser lo mismo. Lo hubiéramos copiado así y nos hubiéramos ahorrado este if. Listo, ya no necesito el if porque él va a venir. Y compara esto, y si es verdadero, entonces compara esto, y si es verdadero, entonces hace lo que sea lo que haga el ciclo. Pero si esto de acá no es falso, entonces, perdón, se sale el if. Pero bueno, esa es otra manera. Como les digo, la lógica puede funcionar de muchas maneras. Ustedes deciden, yo lo voy a dejar así como para que se vea más claro. Pero lo pudimos otra vez agregar o, perdón, agrupar en un if. Entonces, si eso es verdadero, ¿yo qué le voy a decir? Yo le puedo decir que le decimos. ¿Qué será que le decimos, pues? Digámosle, hagamos una cosa. Digámosle que, a ver, no sé. Creemos por acá. Como para tener algo, porque a mí me gusta hacerle seguimiento a las cosas. Creemos una variable que se llame usuario. Usuario, pongámosle usuario encontrado. Ese usuario encontrado lo voy a dejar así. Dale, Mike. Por ahí. Sí, profe, pues yo tengo una preguntita ahí con lo que usted dijo ahorita de la lógica.
que, digámoslo ahí en el igual, se podría también poner, digámoslo, un diferente. Sí. Si es Y diferente, sí. es falso, pero si él lo encuentra que es diferente, automáticamente los pasa. Sí, Como tú le aceptar. puedes poner. Bueno. De hecho, una muy buena práctica es preguntar normalmente la negación, pero eso requiere un poquito más de lógica. Pero es muy normal que ustedes vean en código de gente profesional que siempre pregunte es la negación. ¿Listo? Es decir, no pregunte si es verdadero, sino que pregunte si es falso. Y lo niegan con un, con un no acá, ¿sí o no? Con este negamos, por así decirlo. Pero bien, sí, hay muchas maneras en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente voy a decir, si estas dos se cumplen, entonces, usuario encontrado. Muchachos, ¿cómo es que se llama esto? ¿Qué es lo que hago yo acá? ¿Cómo lo definirían ustedes? Creamos variable, pero no qué. No la inicializan. Inicializamos. Exacto, muchas gracias, Fred. Creamos variable, pero no inicializamos. ¿Cómo así que no inicializamos? Si no le pusimos un valor, no le dijimos que eso fuera igual a algo. O sea que hasta este punto esa variable es nula. Acá ya le vamos a decir si eso es así, como usted me está diciendo que río muchacho, entonces va a decir usuario encontrado va a ser igual a usuarios, que es nuestra basecita de datos, nuestro vector, en la posición i. Esto como para tener los datos. Ya acá entonces, si lo encuentra, tendríamos todos los datos del usuario que nosotros estemos tratando de loguear. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No me pregunten por esto porque esto es como, yo ya les había contado, esto es una extensioncita que le dice a uno buenas prácticas de reprogramación. Por ejemplo, acá él nos dice, remueva este código comentado. ¿Por qué? Porque esto es, digamos que a nivel práctico, no es bueno. La documentación de una función, ¿dónde va? Siempre va acá arriba, ¿sí o no? Ahí, se me pasó el teclado a español. Acá, ahora sí. La documentación de una función siempre va acá arriba. Miren que para estas él no me saca la advertencia porque él entiende que esta es la buena práctica. Para estos comentarios él sí me saca buenas prácticas. Por ejemplo, acá él nos está diciendo, que en vez de hacer este for clásico haga un for of. ¿Sí o no? Que es un for in, pues como tal que vimos la vez pasada. Que remueva esto porque no es necesario, porque esta variable no está siendo usada, ya la vamos a usar, bebé, tranquilo, cálmese. Entonces, si él lo encuentra, vamos a hacer lo siguiente, imprimamos esa variable, vamos a probar, recuerden que estamos probando, entonces vamos a decirle .log, sí o no, acá unas comillas en diagonal bien bonitas para que nos permita, si no la deja sacar, para que nos permita decir usuario encontrado. Dos puntos. Acá le ponemos esto, le ponemos estos dos y vinculamos la variable usuario encontrado. Si no lo encuentra, pues entonces nos sacará un berraco error ahí, un null pues como tal. Entonces ya tenemos el ciclo para recorrer, perdón, es que me agarró una tosecilla ahí. Entonces me voy a volver para nuestro formulario. Actualizamos. ¿Qué datos vamos a probar? Podemos probar con estos, ¿sí o no? O podemos probar con cualquiera, a ver cómo se comporta. Vamos a ver. Iniciar. Usuario encontrado. Ninguno, porque no está definido. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora copiemos al correo, porque estamos logueando el correo. Y copiemos el password, ¿sí o no? Y lo... Ay, de berraquito, pues. Se me reseteó. Y ponemos el password, ¿sí o no? Entonces acá. Ahí quedó. Iniciar. Listo. Acá nos dice que hay un error en la línea 29. Vamos a ver qué es esa línea 29. La línea 29 es este de acá. Y password. Ah, es que esta variable no se llama password, se llama passw, ¿sí o no? Entonces, es que es más, dejémosla así, porque es que nosotros debemos de ser descriptivos, ¿cierto? Ahora sí. Entonces vamos a decirle otra vez, este de acá y este de acá. ¿Dónde está? Este de acá. Perdón.
Démosle ahí. Ahí nos encontró el berraco usuario. ¿Qué pasa? Que nos lo está devolviendo como un objeto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decirle usuario encontrado punto nombre, ¿sí o no? Y ya con eso sabemos el nombre. Y las demás variables, ¿cómo le podemos usar? Entonces le podemos poner acá correo, 2 puntos, le podemos decir, y no le imprimimos la variable por seguridad, la contraseña por seguridad. Entonces acá le decimos usuario encontrado punto correo. Y está. Entonces vamos otra vez a probar. Le decimos que este inicio, ahí nos lo sacó. Usuario encontrado, perfecto. Goku Emiliano, correo, el super dbz.com. Ya tenemos nuestro login, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Agreguémosle lo siguiente. Voy a comentar esto. Agreguémosle un if, ¿sí o no? Hagamos uso de esa variable. Hagámosle un if. Entonces acá le voy a poner if usuario encontrado. Listo. ¿Qué significa esto? Si acá hay algo. Si dentro de esta variable hay algo. Profe, pero eso es un verdadero o un falso. Sí. Pero es que uno indefinido no es ni verdadero ni falso. Pues no es un verdadero, es un falso. Entonces acá yo lo que estoy haciendo es como una prueba de si esto tiene algo. Si esto tiene algo, entonces vamos a hacer uso de nuestro querido alert y le vamos a decir unas comillas acá invertidas. Le decimos bienvenido. ¿Sí o no? Y le agregamos, usemos esto. ¿Sí o no? Y le agregamos el nombre. Venga, dele la bienvenida a esta persona porque logró acceder. Si no cumple esto, le voy a meter un berraco else. Esto lo podríamos hacer con un operador ternario, sí. Se puede hacer con un operador ternario, queda más bonito, más organizado y en una línea. Entonces acá le vamos a poner alert, correo o contraseña. Dios mío, no tengo ñes, ahí casi la saco. No. Contraseña incorrectos. Ahí pulimos un poco nuestro código y podemos otra vez hacer pruebas, ¿o no? Entonces vamos a hacer un logueo exitoso. Ahí nos trae bienvenido Goku Emiliano. ¿Qué deberíamos de hacer ahí? Cargar otra página. Ya lo vamos a hacer de una vez. Y si agrego cualquier cosa que no exista, nos debería de salir el alert, correo contraseña incorrecto. Ah, pailas, ve, usted no está registrado. Regístrese, por favor. Si definitivamente no existe. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Si no existe o si existe, vamos a hacer, vean. Si él entra por acá, nos muestra este alert y sigue el siguiente código, a lo que siga acá. Si él entra por acá, nos muestra esto y sigue el siguiente código. Nosotros podríamos limpiar los campos poniéndolos acá y poniéndolos acá. Listo, lo vamos a hacer así. Es decir, si le da bienvenido, entonces que nos limpie los campos y que nos quite lo que acabamos de ingresar. ¿Cómo se limpian los campos? Muy fácil, le decimos document.getElementById, ¿sí o no? Básicamente, venga, básicamente es esto de acá, para que no copiémonos estas dos para que optimicemos tiempo. Básicamente es esto de acá. Vamos a limpiar los dos campos. Simplemente que ya no necesitamos crear variables. Vamos a seleccionar algo de nuestro HTML y le vamos a decir que el punto value va a ser igual a unas comillas vacías. Lo mismo acá. Esto va a ser igual a unas comillas vacías. Guardamos, él le pone los puntos y coma bien juicioso, bien bonito. Y hacemos lo mismo acá abajo. ¿Sí o no? Que cuando sea incorrecto limpie y que cuando sea correcto también limpie. Entonces vamos a mirar. Correcto. Inicia sesión, aceptamos y nos limpió. Incorrecto. Inicia sesión, alerta y nos limpió. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo esto es un camino y esto es otro camino, y esos dos caminos tienen algo en común, entonces nosotros aplicamos matemáticas y sacamos factor común y lo ponemos por fuera del paréntesis y ya, eso va a aplicar para los dos casos. ¿Por qué? Porque si él se cumple acá, sigue con estas líneas de código. Si él no se cumple, viene al else, ejecuta esto y sigue con las líneas de código. Ahí le sacamos el factor común. Probamos
y la funcionalidad debe estar igual. Bien para el caso bueno, bien para el caso malo. ¿Entendible, muchachos, hasta acá? Sí, profe, está chévere. Listo. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me gusta este, pues a mí en general, pero está funcional. Lo voy a quitar y vamos a hacer uso del escuchador de eventos. Entonces el escuchador de eventos es muy sencillo, como lo vimos por allá. Le vamos a decir siempre, casi siempre la clave es el document, nuestro HTML. Y acá le vamos a decir, venga, get element by ID. ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar al botón iniciar sesión, que era donde, si yo me devuelvo, era donde estaba de hecho el evento, en el iniciar sesión. Pero si yo lo quito otra vez, o lo pueden hacer de esta manera, o lo pueden hacer de la manera en que lo vamos a hacer en este momento. De las dos va a funcionar. Voy a decir acá, get element by ID. ¿Cuál es el ID de este? Este no tiene ID, entonces creémoselo. Va a ser ID. Le podemos poner un nombre bien creativo. ¿Cómo le podríamos poner a ese botón? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué día le ponemos? ¿Qué hace este botón, muchachos? Nos deja iniciar sesión. Exacto, Lo- entonces inicia Login. sesión o simplemente login, ¿sí o no? Entonces le vamos a agregar a le vamos a pedir a ese HTML que nos escuche. Profe, pero es que no está, perdón, ahí no estás escuchando, ahí estás obteniendo algo. Acá le ponemos como tal, perdón, ay, por acá la función add_event_listener. Abrimos paréntesis. Esta función recibe un par de cosas, ¿sí o no? El elemento por el cual va a escuchar y lo que va a hacer. Entonces el elemento por lo cual va a escuchar va a ser un clic, ¿sí o no? Él nos muestra acá, coma, y acá lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer él? Él simplemente va a llamar a la función login. Él va a llamar a esta función, ¿sí o no? Entonces yo acá simplemente le digo que si le dan clic a ese botón, hey, vení, HTML, estate pendiente de este elemento. ¿Que quién es? Es el login. ¿Y ese login quién es? Ah, ese login es un input, un botón, perdón. Ese botón está en el HTML. Entonces, HTML, estate pendiente de ese botón cuando le pase un clic. Si le dan clic, entonces hace lo que tiene esta función. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a probar que funcione. Ponemos acá, inicia sesión, ahí está funcional, no cambió nada, se reseteó. Ponemos acá, inicia sesión, funciona, no hay problema. Entonces, otra vez, muchachos, como lo quieran hacer de las dos maneras, válido, no hay inconveniente con ello. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este? Que este normalmente tiene el uso de funciones flecha dentro de el event listener. Entonces, ustedes normalmente van a ver esta estructura. Acá mismo le están agregando una función flecha. Entonces, en el primer parámetro, yo le paso el evento al cual va a estar pendiente, al click, al on focus, al selección o a cualquier cosa. Y en el segundo parámetro, la función que va a ejecutar. Puede ser una función nombrada porque tiene nombre y la construimos, o puede ser una función flecha que se ejecute cuando le dé clic. Entonces, cuando lo vean ahí, él tiene otra vez dos cosas, dos atributos, el evento y la función. Listo, si yo lo dejo así de esta manera, él no va a hacer nada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esta función está vacía. Pero yo puedo ponerle acá, por ejemplo, un console para ir probando que esté bien. Y le digo, funciona, Dios mío. ¿Cierto? Lo dejamos así. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este código lo podríamos haber puesto acá adentro, como quieran. Y entonces ya tenemos algo más bonito, más acercado a lo que usan profesionalmente. Si yo lo hago de esa manera, entonces sería como, venga, hágame esto, control C, control V. Ojo, eso es redundante. Lo podemos hacer con una función nombrada o con una función flecha.
Si yo lo voy a dejar de la función flecha, entonces eliminen todo, pues eliminen todo esto porque no lo necesitan. Entonces ahí lo tenemos, vamos a probar. Vamos a poner este, inicia sesión. Perfecto, no lo validó. Vamos a poner cualquier cosa, inicia sesión, perfecto. Y no estamos haciendo uso de esta función, no estamos usándola por ningún lado. Listo, simplemente de eso, pero lo voy a deshacer, ¿sí o no? Voy a dejarlo como lo teníamos, clic y que llame la función login. Claro, eso hasta ahí, chicos. Cuéntame pues. Listo. Vamos a hacer una cosa. Si el usuario es bienvenido, entonces hagámosle una bobada. Window.location, este de acá, .href igual a https dos puntos le podemos poner acá, pongámosle la dirección más fácil que conozco, www.google.com, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar a él? Nos va a saludar y nos va a redireccionar a la nueva página, como si nos hubiéramos logueado. Inicia sesión, aceptar, melos, ya sabemos redireccionar, sencillito. Profe, y si es otro archivo de nosotros, hagamos ese berriendo. Entonces vamos a decirle, me paro por acá, hagámosle acá y le ponemos bienvenido.html. Listo, vamos a decirle, entonces acá podríamos redireccionar a, venga, yo me copio este nombre, podríamos redireccionar a una página externa, se me perdió. Acá. Podríamos redireccionar a una página externa o podríamos redireccionar a nuestro HTML. Entonces acá le podríamos decir que esto es bienvenido. Y acá lo podemos saludar. Un título, un H1. Hola, ¿cierto? Y acá lo que debemos de hacer es, copiamos esta, comentamos la de arriba, y simplemente como estas dos están ubicadas en la misma dirección, simplemente es como si estuviéramos vinculando el JavaScript, lo buscamos, pero acá simplemente como están en el mismo nivel, estas dos son hermanitas, tanto bienvenido como login son hermanitas, están en el mismo nivel, no necesito entrar a ninguna carpeta, simplemente le pongo esto de acá y nos debería de funcionar. Entonces vamos a darle iniciar, aceptar, hola. Listo, y acá podría haber otro tipo de contenido, todo lo que quiera. Ya tenemos nuestro logueo. Difícil, chicos. ¿Cómo lo ven? No, pues está bien, está interesante. No sabía eso de cómo ir a otra página con JavaScript. Igualmente, profe, no había visto esa de Windows.location. De este hablamos la sesión anterior, ¿sí o no? Windows es la ventana, ¿sí o no? Sí. Es la pestañita de Chrome como tal, a la que estamos. También tiene muchas cosas, muchas cosas. Las pueden ir investigando, pero normalmente esto es lo que, para estos que se usa. También hay otro. Hay otro que, por ejemplo, ya que me acuerdo, de pronto la sesión que viene lo usamos. Window on... A ver, yo veo. ¿Cómo es que se llama este berraquito? A ver si lo veo. A ver, yo veo. Si es por on. On animation, on submit. No lo veo. Es por C. No lo veo. Bueno, hay otro que se usa mucho. Después eso tendrá, no recuerdo cómo es que se llama Windows. Onload. Window, onload. Este de acá. Este también se usa mucho. ¿Qué hace esto? Con esta instrucción, esto es lo primero que se ejecuta en el JavaScript.
Cuando yo hago esto, yo le digo qué es lo primero que quiero que haga el JavaScript. Entonces acá podemos definir, le decimos on Windows Load, le decimos que, venga, ejecute el login, la función login. Entonces con esto podemos controlar muchas cosas. ¿Para qué nos sirve? Para encapsular nuestro JavaScript. Pero bueno, eso será otra práctica. Este también se usa mucho. Listo. Miren cómo se va moviendo pues esto. Pero falta que el registrarse. ¿Sí o no? Profe, qué Falta el pena. registrarse. ¿Cierto? Porque no, hasta ahora, venga, ¿y qué pasa con el registrarse? Entonces, muchachos, tarea. Profe, yo tengo una pregunta, perdone Dale. que le interrumpa. Claro, de Sí. una. Bueno, pues yo por lo que tengo entendido, pues Windows y digamos document, o sea, Windows como la raíz de document o algo así. No, window es como el papá del document, porque es el macro como tal. Bueno, sí, es la raíz. Sí lo veo como la raíz, porque la raíz es el papá. Es correcto, así es. Sí, profe, entonces, si eso es cierto, ¿hay otra que sea raíz de Windows o esa es como la raíz como tal? Que yo conozca, no. Que yo conozca el papá del papá del papá de todo esto es este. Es window. Pues uno, ¿cómo Ah, hace fácilmente? Mira, control clic, documentación y vámonos a ver quién es el papá de quién. Ay, es que eso es muy largo. Eso tiene mucho. Normalmente el papá está por acá arriba. Si hay algo papá por ahí como tal. Le damos a ver qué dice. No, están los elementos event listener, está toda la definición, no veo un papá de todo, todos estos son como normalitos, pero acá dice que estas son las APIs de Windows, no veo un papá, que lo conozca no, hasta donde sé Windows es como el mayor, el macro como tal, la raíz como tú dices. Profe, ¿cómo llegaste a ese directorio, a ese archivo? Hace documento control y clic, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿en dónde está? Este de acá. Control y clic. A Event Listener. Entonces él nos dice qué es lo que hace. Yo la otra vez les dije que no me quería meter con operador diamante, pero lo vemos mucho. Después lo miraremos. Este también tiene su significado y esto significa que no es obligatorio. ¿Sí o no? Cuando veamos un signo de interrogación en JavaScript, en TypeScript, es que este atributo que se llama fuerza o force no es obligatorio. Si yo lo quito, estoy diciendo que este siempre tiene que ir, pero si lo dejo así es que no tiene que ir. Y el toggle. Este ejercicio lo podemos hacer con un toggle también, ya que veo el toggle por ahí. Entonces, miren, yo que hice control add event listener y nos trajo acá. Y de una vez él me referencia a donde estábamos ahorita, al Mozilla. Venga, ¿quiere aprender más? Váyase para el Mozilla, pero lastimosamente esa página no existe. Sin embargo, miren que la misma documentación de JavaScript nos tira al Mozilla, consultar un poco a Mozilla para que lo tengamos presente. Acá se me ocurrió algo. Les voy a mostrar una cosa, pues. Hagámoslo muy rápido para que terminemos. Voy a crearme. Esto se puede hacer de varias maneras. ¿Cómo se puede resolver esto? Yo podría poner acá un link, ¿sí o no? Podría vincular algo, decirle que me lo linkee, que me lo linkee a otra página. Es decir, por ejemplo, registrarse y podríamos llamar esta página, por así decirlo, solamente para mostrarlo. Entonces yo le doy registrarse y él me lleva a la página. Y acá tendría el otro formulario, hola, ¿cierto? Esa sería la forma más fácil. Creo otro formulario en esta página o otra página que se llame registrarse.html, ya creo el formulario y guardo los datos. Pero ya que vi ese toggle, me gusta porque el toggle es una función muy bacana que sirve para mostrar y ocultar cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme otro div rápidamente para que terminemos. Esto lo voy a llamar registrarse. Registrarse. Ojo, otra vez, la solución más fácil es la que acabo de mostrarles. La voy a... Venga, yo la deshago. La solución más fácil es esta, ¿cierto? Y la más compleja, pero interesante, puede ser esta, porque esta es... Esto es como un acercamiento a cómo funciona Angular y React. Ellos tiran todos los componentes, ellos mandan todo, pero Angular y React juegan con mostrar y ocultar, mostrar y ocultar.
Entonces nosotros no estamos con un framework como Angular y React, pero con Toggle podemos mostrar y ocultar, mostrar y ocultar. Entonces tenemos un formulario que se llama registrarse, pero registrarse adicional, perdón, al correo va a tener un nombre también, ¿sí o no? Entonces acá le voy a poner nombre. A esto sí les puedo poner literal así porque es el formulario del registrarse y no va a haber problema con el ID, porque los IDs de acá arriba son correo login y password login. Y acá nombre y correo. Y acá va a ser password. Esto lo va a hacer rápido, tratar de hacerlo rápido para que lo miremos. Botón iniciar sesión, si ese me sirve ahí, acá registrarse. Es más, bueno, no me sirve, ahí quitémoslo. Lo dejo así. Entonces, si me voy para mi HTML, ya tengo 2 formularios. Bien hasta acá, ¿cierto? Si no me van diciendo. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle a este div de acá, le voy a crear un ID. Le voy a llamar registro form, ¿cierto? A este ID, bueno, sigamos con el camel case. Registro form. A este ID le voy a poner un estilo que va a decir display none. ¿Qué significa none o non, muchachos? Monada. 0. Nada o Así, ninguno. ninguno. Listo. Entonces miren lo que pasó. Se fue para el carajo eso. ¿Y qué pasa si yo le pongo acá block? No lo muestra. Entonces con esta propiedad yo puedo mostrar, ocultar elementos. ¿Qué pasa si yo miro el HTML? Miremoslo a ver. Vamos a ver si este coso me deja bajar, pues. Vamos a mirar. Ve, por acá hay algo. Por acá está. ¿Sí lo ven? Pero no se ve. Así más o menos es como funciona React y Angular. Con un display none. Y a todo eso, ¿para qué funciona el toggle? Porque nosotros podemos crear una función que haga un toggle, por así decirlo. ¿Qué va a hacer ese toggle? Simplemente que cuando se le dé clic o cuando se inicie, él va a iniciar en none. Pero cuando se le dé registrarse, él va a venir y va a cambiar el display del login de este div. Les estoy contando porque no lo vamos a hacer. A ver si ustedes alguien lo trata de hacer. ¿Cuál sería la lógica? Que cuando leemos registrarse, el display de este div, lo va a setear en none. Y el display de este div que está en none lo va a setear en block. Hay muchos. Hay block, block inline, ¿sí o no? Hay flex. Pero normalmente en block, lo que hace block es que los pone horizontalmente así. Entonces, básicamente esa sería la lógica. ¿Qué debemos de hacer? Ponerle un identificador a este también. ¿Sí o no? Un identificador que sea, al de abajo le pusimos registro form, a este le podemos poner login form y comenzar a buscarlos. Ay, profe, ¿cómo se hace eso? Pues crean una función acá, una función, sí, ahí me la copió bien. Dios mío, Z, eso. Una función acá con un nombre, la podemos llamar toggle. ¿Qué será toggle a todas estas? Toggle. ¿Qué será toggle a todas estas? Y acá adentro le podemos decir, venga, identifíqueme esto de acá. Entonces nos podemos copiar. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Podemos decirle, venga, tráigame de acá, tráigame el div 1. No lo deberíamos de llamar así. Esto lo deberíamos de llamar login form mejor. Hagámoslo completo. Login form. ¿Sí o no? Y lo vas a buscar por este de acá. ¿Sí o no? Login form. Y no me vas a traer, no me vas a traer el valor, sino que tráeme toda la versión de etiqueta. ¿Cierto? Entonces, que lo busque. Que cuando lo busque, pues muy fácil. Login form. ¿Qué le debemos de hacer? Yo ya les dije. ¿Qué deberíamos de hacerle con ese login form? ¿Punto qué? Acá está. ¿Sí o no? Tengo la etiqueta punto style. ¿Sí o no? Luego punto qué? Punto display. Ese es el camino. ¿Cierto? Punto display. Y que le haga igual a... seleccioné el que no era. Block, ¿sí o no? Porque este es el que nos está mostrando. Entonces, digámosle que es este, ¿cierto? Le damos es este. Register form, register form. ¿Qué debemos de hacer con esta función?
Acá, me falta que no estoy usando la función. ¿Qué haríamos de hacer con esta función? La vinculamos. ¿La vinculamos en dónde? La vinculamos a este registrarse, como lo hemos hecho anteriormente, o con una add event listener, como quieran. Acá le podemos poner un clic, que cuando le dé clic a ese botón, nos llame la función, a la función toggle. Esto no recibe ningún parámetro. Toggle, dos puntos, perdón, así. Y probemos a ver, registrarse. Ahí no lo mostró. Registrarse. Ay, ¿qué pasa? Si le vuelve a dar, que lo oculte. Pero miren que ya tenemos como algo que muestre y quita. Más o menos por ahí va la lógica. Entonces me gustaría que ustedes trataran de terminar al registrarse por una u otra manera. Por esta manera o la más retadora de esta manera. Cualquiera de las dos. ¿Qué va a pasar? Que cuando le den registrarse, él tiene que venir a agregar el usuario acá, ¿cierto? Él tiene que venir a agregar el usuario acá. Ya lo saben hacer. Usuarios.push. Agregue estos datos. Ya, sencillito, básicamente. Ahí les dejo pues la tareita para que la hagan. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Para que practiquen. El toggle es muy usado, de verdad que es bien usadito ahí que lo miré por encimita. Y bueno, muchachos, nada, muchas gracias por haberse conectado a esta sesión. Voy a parar la sesión por acá. Si tienen alguna pregunta, me dicen, y si no, nos vemos.